Continuamos con su espacio, El Poder Analítico, con William Reyes. Gracias por mantener la sintonía. Me llama poderosamente la atención lo raudo y veloz que está el presidente de la Cámara de Senadores de nuestro país, el ingeniero Ricardo de los Santos, con la conformación de comisiones para que de manera bicameral analicen, estudien, recomienden distintos temas que están en la palestra nacional. En esta ocasión toca el turno al bate a lo que es ese proyecto que su nombre que fue enviado. Primero en contexto. El ministro de Hacienda, Magín Díaz, el tecnócrata, un hombre que sabe de números, que es un técnico y que ha colaborado con todas las administraciones desde el pasado reciente, podemos hablar del siglo XXI. Trabajó en la gestión de Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y hoy con la gestión de Luis Abinader. El hombre ha pasado por todas. Es una especie de Héctor Valdés Albizu, el incumbente del Banco Central de la República Dominicana. Son dos técnicos en el aspecto económico, monetario. Bueno, pues entonces ustedes saben que fue producido un contenido también aquí en EPA, vinculado con esa rueda de prensa convocada por el ministro de Hacienda, Magín Díaz, donde hizo de conocimiento la propuesta de parte del gobierno que preside Luis Abinader con relación a lo que son una readecuación basada en lo que es el impuesto sobre la renta para las personas asalariadas, para reorganizar esto, porque el Estado persigue la consecución entre 40,000 a 50,000 millones de pesos, porque está enfocado con las debilidades que está recibiendo la economía de la República Dominicana por los conflictos armados que se desarrollan desde el 2022, Rusia, Ucrania y viceversa. Y ahora el conflicto reciente, Irán, Israel, Estados Unidos, el estrecho de Hormuz. Entonces, basado en eso, se hace esta propuesta impositiva, porque es basada en impuestos. Ahí nosotros dimos todos los detalles de cómo esto tiene impacto positivo, negativo, y que debe ser obligado, es un requisito sine qua non que sea enviada al Congreso de la República para que esto se pueda conocer. Nosotros desde aquí, utilizando de manera objetiva toda la logística que poseemos para producir contenidos de calidad, observamos, no queremos que nos engañen, no queremos que comiencen a aplicar de esas propuestas que lleve ese proyecto de ley antes de que sea conocido en el Congreso de nuestro país, porque muchas veces lo hacen de esa manera. Y también les mandé un mensaje a lo que es la oposición política de la República Dominicana, esos legisladores que ellos van a tener que jugar ese rol determinante que tienen que cumplir con el rol que le corresponde, porque esto es en base a la imposición de impuestos. Y eso no está claro todavía. Eso no está claro. Y más de la forma que lo quieren enfocar. Entonces, ¿cuál es el nombre del proyecto? Primero, y también que se conformó esta comisión bicameral encargada para estudiar el plan anticrisis enviado por el Poder Ejecutivo. Cuando dicen que es enviado por el Poder Ejecutivo, es que quien lo está enviando es el consultor jurídico. Tiene autorización para hacerlo. El presidente puede delegar esa función en él. El consultor jurídico, en nombre y representación del presidente de la República o del Poder Ejecutivo, depositamos esto. En mi condición o en su condición de consultor jurídico del referido poder.
Entonces, ¿cuál es el nombre oficial? Se dice que es Proyecto de Ley de Medidas, Procedimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional. Oigan, qué nombre tan largo. Proyecto de Ley de Medidas, Procedimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, bajo la presidencia del senador Pedro Catrén. Ese es el senador por Samaná del PRM, uno de los más antiguos. Por eso es que cuando se aplica el protocolo, en ciertos puntos tiene que ocupar la presidencia por unos protocolos que existen ahí en el poder legislativo de nuestro país y hay que cumplir con ellos porque me parece que él es el más antiguo a nivel de edad. Entonces, ¿qué resulta? Vimos que el presidente de la Cámara del Senado, el ingeniero Ricardo de los Santos, senador por la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí, convocó una rueda de prensa, se dirigió a la nación a través de los colegas nuestros que cubren esas fuentes, diciendo que él recibió el proyecto de ley y que de inmediato iba a conformar la comisión para que a través de una comisión bicameral, cuando la Cámara de Diputados haga lo propio, entonces, y con la comisión ya conformada en la Cámara del Senado, comiencen estos trabajos, estos estudios, para ver entonces qué se va a aplicar, porque él está consciente. Al ingeniero Ricardo de los Santos, presidente de la Cámara del Senado, ya le bajaron esa línea, que ese proyecto hay que aprobarlo. Y lo van a aprobar porque el Partido Revolucionario Moderno cuenta con los legisladores, con los votos suficientes para eso. Nosotros lo que deseamos es que la oposición política juegue el rol que le corresponde y que haga las inferencias que tenga que hacer. Que no es que esto va a pasar porque los miembros del Partido Revolucionario Moderno no van a leer ese proyecto. Ellos van a leer una parte para estar empoderados, pero solamente la decisión de ellos será cuando lo sometan a votación y que sea la línea política que persigue el Partido Revolucionario Moderno. Es de esa manera que eso se va a manejar. Quienes van a tener que empoderarse para conocer ese proyecto a profundidad son los miembros de la oposición dentro del poder legislativo en nuestro país y que forman parte de esa comisión y que cuando esto llegue a las cámaras también, que sometan sus posiciones, que agoten sus turnos para que le hagan inferencias a lo que esos informes que vengan de la comisión, porque también esto es valedero, porque hay cosas que se podrían quedar. Usted, legislador, senador, diputado, no falte a las sesiones. Tiene un rol histórico que cumplir. Esto fue atacado por el presidente Luis Abinader en campaña. Cada vez que se quería someter una reforma fiscal, ellos decían que el pueblo no aguantaba más impuestos. Fíjense cómo el efecto boomerang hoy entonces le está dando a ellos una cucharada de su propio jarabe. De lo que ellos se impusieron, hoy están compelidos a hacerlo. Y vuelvo y les repito al presidente Luis Abinader, ¿dónde está ese discurso donde él dice, dejó de decirlo porque eso es un hierro, que en este gobierno él no sabe por qué que les rinden tantos los chelitos? Pues entonces si a este gobierno les rinden tantos los chelitos, es una falacia que se esté sometiendo un proyecto de ley de ese tipo. Eso es una mentira. Porque si estamos también, si les sobra, si les rinden los chelitos a su administración, ¿por qué hay que llegar a estos niveles? ¿Por qué hay que llegar a endeudar la República Dominicana en lo que no ha ocurrido en su historia desde el inicio de la Primera República, 27 de febrero del año 1844, hasta el año 2020, en el siglo XXI, no había ocurrido un endeudamiento tan feroz como ha ocurrido desde el año 2020 hasta el 2026 en su gestión Luis Abinader? Entonces, ¿de qué forma usted puede explicar eso? ¿De qué forma usted puede defender su idea de que al gobierno, a su gestión, es a la que más les rinden los chelitos y que ustedes son los que han hecho y lo que hacen más con menos inversión? Extendió por 30 años el acuerdo con Aerodón, que es una empresa que es la que administra los aeropuertos dominicanos.
tomó unos avances de 755 millones de pesos, de dólares. Y lo quiso justificar porque según usted, ese dinero era para ser invertido en el paso a desnivel de la Plaza de la Bandera, el paso a desnivel también en la zona de pinturas, la adecuación o readecuación en las inmediaciones del jardín botánico. O sea, pero según las fuentes, se dice que gran parte de ese dinero, de ese avance que tomaron, porque los avances que es tomar por adelantado, fue para invertirlo en la política. Vaya a preguntarle a Leonel Fernández, porque es quien lleva esta posición. Y por eso es que dice Leonel Fernández en todos los escenarios que usted, presidente Luis Abinader, lo dice Leonel Fernández, no lo dice William Reyes, que usted compró las elecciones, que el gobierno del PRM compró las elecciones del año 2024, que los fondos que recibieron como adelanto por la extensión de ese contrato a 30 años con Aerodom fue para invertirlo en la campaña que se realizó, en los torneos electorales que se realizaron aquí en la República Dominicana en febrero del 2024 y luego en mayo. ¿Qué lo que pasó? Fue histórico, porque ustedes esos dineros los invirtieron en eso, en las dádivas, en el soborno, en la compra de cédulas, en la compra de voluntad, y como los otros partidos no tenían recursos, ustedes se apoderaron del escenario político en los centros electorales, en los colegios electorales, en los distritos electorales y mantuvieron el control. Se encontró de todo, simulaciones, hasta vehículos de los que están utilizados de manera oficial en el sistema integral de atención a las emergencias y a la seguridad 911. Se encontró una ambulancia simulándola, que era desplegada en un sitio para atender a emergencias clínicas. ¿Y qué se encontró allí? Un centro de operaciones comprando cédulas. Y entonces, refútele eso a Leonel Fernández, que es quien ha hecho todas esas denuncias. Usted dejó de un momento a otro de desarrollar lo que nosotros sí determinamos, la mentira semanal de Luis Abinader con la prensa, porque allí quisieron justificar todos los lunes a partir de las 4 de la tarde, que todo estaba bien, ponían un tema. Sin embargo, hubo un tráfico de influencia con los comunicadores que allí participaban, eran los mismos, pero son gente que tienen vínculo con el gobierno, porque no es fácil llegar al gobierno. Nosotros andamos persiguiendo eso, ¿no? Nosotros sí podemos perseguir una publicidad, pero una publicidad es otra cosa. Pero aquí hay gente que está frío y ejerce su profesión con doble moral. Todo el que lo quiera hacer, que lo haga. Hasta aquí no llega. Así que mucho cuidado. Es trayendo a colación todas esas informaciones con las cuales usted ha querido justificar que su gestión ha sido la mejor y ha sido la pésima. Una de las más pésimas gestiones en cuanto a la seguridad, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo jurídico. Los únicos puntos luminosos que tiene su gobierno es en materia de turismo. Ese funcionario, David Collado, lo ha dado el todo por el todo allí y lo ha hecho como debe ser, porque a usted lo designan en un cargo es para que lo haga bien. No es para que uno tenga que estar reconociéndolo, no, porque usted está administrando las cosas públicas, eso no es suyo. Esos recursos pertenecen al Estado de la República Dominicana. Otro funcionario que usted tiene un punto luminoso en Hostos Rizik Lugo, el director ejecutivo del Fideicomiso Público-Privado RD Vial. Este hombre ha hecho un gran trabajo allí, este político joven, funcionario joven, pero enfocado, un hombre sumamente formado, capacitado, comunicador, con maestría en comunicación política, también lo está haciendo como se debe. Pero después usted tiene pocas cosas que mostrar. Y por eso es que tuvo que dejar de hacer todo lo que estaba haciendo. Fíjense que usted ahora mismo se ha retirado un poco del escenario político, no está tan expuesto porque sabe que ha cometido múltiples errores consecutivos
Dice ahí un experto en el área económica que usted está inaugurando obras de poca monta. ¿Por qué? Porque no hay circulante en la República Dominicana, no hay dinero. Y para tratar de mantener la vigencia lo está haciendo de esa manera. Recientemente usted estuvo en Santiago fiscalizando el avance de la obra del monorriel, pero se dice que esto está plagado de vicios de construcción. Y se ha puesto a circular la información de que no tendrá el impacto que realmente usted perseguía, porque se dice que en cuanto a la seguridad de la vía, esa seguridad vial no posee los niveles que realmente se requiere para un transporte de ese nivel. Entonces, vámonos aquí con la comisión que conformó el Senado de la República para que con sus homólogos de la Cámara de Diputados analicen el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, proyecto de ley de medidas, procedimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. Entonces, como comentamos anteriormente, Pedro Catrén es el presidente de la comisión, pero es un senador del Partido Revolucionario Moderno. Y esta comisión, al igual que la otra, la que va a conocer el proyecto de ley con relación a la modificación a la ley 7425, que es el nuevo Código Penal de la República Dominicana, está integrada por 11 miembros. Esto es un caso determinante, 5 votos, 5 que estén empatados, hay un voto decisivo que es el del presidente de la comisión. Ahí está, por eso tiene 11 miembros. Pedro Catrén es el presidente. Un miembro de la comisión, Guillermo Lama. Alexis Victoria Yep, un hombre que ha sonado aquí a todos los niveles. Senador por Nagua. Según las fuentes, se le demostró que realmente era un proveedor del Estado con relación a logística médica. El hombre tiene farmacias, el hombre está vinculado en esto. Y dijo, si me demuestran que formo parte de los proveedores del Estado, renuncio a mi cargo como senador. Según las fuentes le fue demostrado, según las fuentes, yo no estoy realizando imputación, pero él no renunció. Y evadió el tema hasta el punto que ya hoy no se habla de eso. Vemos aquí, repite Ramón Rogelio Genao, porque es un hombre aliado. Es del Partido Reformista Social Cristiano, pero es aliado al PRM. Fíjense que él forma parte de la comisión que va a estudiar el Código Penal Dominicano, pero también está aquí para el tema con relación a lo económico. Félix Bautista, también repite Félix Bautista, que forma parte de aquella comisión. Lía Díaz también forma parte de aquella comisión también. Parece que estos son senadores versados en los temas y también formaron parte de esas comisiones también, porque son temas económicos, impositivos. Ginette Burnigal, esa es la senadora por Puerto Plata, que se vio muy expuesta cuando la Dirección General de Migración comenzó con esta redada allá en Puerto Plata, que se hizo un operativo y ella fue. Y lo que se vio hasta ese momento es que nacionales haitianos ilegales, ella fue a hablar por ellos, desmontadas, me parece que fue un motor que se le vio y llegó allá y paró el vehículo de la Dirección General de Migración. Entonces uno se pregunta, pero ¿y cómo es que estos funcionarios, cómo es que estos legisladores? Entonces el gobierno tiene una línea, una trayectoria, unas tareas, unas pautas marcadas para que se desarrollen esos protocolos y esta gente lo impide. ¿Y qué le pasó a Ginette Burnigal? Ustedes se recuerdan eso porque yo se lo estoy mencionando ahora. Antonio Marte, el negociante, el transportista. En estos días pasados recientes, le sacaron el plan Renove. Y según fuentes dicen que de allí es su principal pilar para él tener esa posición económica. Dicen ellos, según fuentes, y fue duramente atacado Antonio Marte, el presidente de CONATRA y senador por Santiago Rodríguez.
Aracelis Villanueva, Moisés Ayala y Edward Espíritu Santo. Ese es el jefe de la bancada de los senadores de la Fuerza del Pueblo. Edward Espíritu Santo, el senador de representación de la Romana por el partido Fuerza del Pueblo. Es el vocero de los senadores en la Cámara Alta. Ahí están los 11 miembros que integran esta comisión para conocer el proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo, conocido como Proyecto de Ley de Medidas, Procedimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional. No me voy a referir más a ese proyecto porque aquí se le creó un contenido a eso, desarrollándolo a todos los niveles, incluso con impacto, niveles positivos, negativos. Y por eso es que ratificamos que nos llama poderosamente la atención la celeridad con que el presidente de la Cámara de Senadores, el ingeniero Ricardo de los Santos, ha conformado estas dos comisiones para que de manera bicameral trabajen con sus homólogos de la Cámara de Diputados en dos proyectos de ley. Uno sometido por el senador de la provincia de Santo Domingo, renunciante del PRM, ya como senador independiente, y ahora este que tiene que ver con las medidas de procedimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. Y aquel para modificar la ley 7425 que recientemente entra en vigencia el nuevo Código Penal Dominicano, sancionador, régimen de consecuencias para sancionar los crímenes y delitos que se cometan en nuestro país. Entonces, de manera rauda y veloz, el ingeniero Ricardo de los Santos, ¿qué será lo que está persiguiendo Ricardo de los Santos? Con la conformación, siendo efectivo, eficiente, eficaz, conformando sendas comisiones para trabajar en estos proyectos de ley de recién, que estas iniciativas fueron sometidas recientemente y ya tienen sus comisiones formadas. ¡Wow! ¿Cuál es la rapidez? Si a todos le dieran el tratamiento que realmente le corresponde, funcionara la cosa de otra manera en la República Dominicana. Sin embargo, se hizo. Es que la política es el arte de lo posible. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar con relación a esto. Nosotros le vamos a estar dando seguimiento realmente a todas estas decisiones que se han tomado, porque Magín Díaz, a través de esa rueda de prensa que convocó, mostró esto como que esto es lo último, lo mejor que se ha presentado como medidas impositivas. Me extraña por qué el senador Omar Fernández, con su iniciativa de la indexación salarial, no forma parte de esa comisión. ¿Por qué no lo repiten a él aquí? ¿Por qué? Para repetir a Félix Bautista hubiese sido idóneo repetir en esta comisión bicameral al senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, porque él es quien tiene una iniciativa en ese sentido. Él fue que sometió eso al Congreso de la República a través de la Cámara de Senadores, estableciendo eso, la indexación salarial en base a los aumentos y estableciendo a qué salario se le debe aplicar este impuesto, el ISR, impuesto sobre la renta. Son más de 50,000, pero menos de 60,000, porque esto va por escalas. Y ahora lo que devengan, 34,685 pesos, se le está cobrando el impuesto sobre la renta, violando la ley. Pero en la propuesta de ese proyecto anticrisis, ellos dicen que ahora que proponen que el monto mínimo, el salario mínimo para que se empiece a cobrar son 39,900 pesos. Como quiera, están violando la ley. Nosotros dijimos aquí, establecimos en EPA, que eso es una cortina de humo. No, lo estamos proponiendo. O sea, de manera gradual. Como quiera, están violando la ley. Entonces, el aporte del senador Omar Fernández dentro de esa comisión sería más efectivo que el de Félix Bautista. No estoy demeritando
a Félix Bautista, no le estoy restando mérito. Lo que estoy diciendo es que un asunto de lógica, el senador por el Distrito Nacional debió formar parte de esa comisión. Debieron repetirlo, porque él es quien tiene una iniciativa en ese sentido. ¿Ustedes creen que ha sido de manera que la gestión de Luis Abinader quiere beneficiar a los asalariados para que ya, porque ya ellos fijaron la fecha, que esto entraría en vigencia en enero del 2027? Fíjense cómo ellos entonces empiezan a ejercer esas influencias en los miembros del Poder Legislativo para que esto sea aprobado. ¿Quién está al frente de todo esto? El ministro de Hacienda, porque el presidente de la República no estuvo allí, no estuvo la vicepresidente. Mandaron al ministro de Hacienda porque es el hombre que maneja la técnica, pero no ellos como gobierno, para defender a la población. Sostenemos que el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, debió formar parte de esa comisión para estudiar ese proyecto, sí, claro, de ley de medidas de procedimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. Porque es que él ha defendido eso en todos los escenarios. Fue atacado de manera cruel y personal. Pero cuando tu papá fue presidente, esto no se tomó. Y respondió, bueno, pero es ahora que yo soy senador. Y es el senador Omar Fernández quien está sometiendo la propuesta por establecerse que es violatoria a la ley. Entonces él debió formar parte de esa propuesta. Desde aquí, para el ingeniero Ricardo de los Santos, solicitamos que esa comisión sea sometida a una modificación, incluyendo al senador por el Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández. Usted determina quién va a sustituir. En el entendido de que, con un razonamiento lógico, quien tiene una iniciativa con relación a lo que es el impuesto sobre la renta, la indexación salarial, es el senador Omar Fernández. Hay que ser objetivo. ¿Por qué no lo repiten a él aquí? No les interesa que él haga su posición. Bueno, pero van a tener que buscar la manera. Repiten a Rogelio Genao, porque es un hombre que va a llevar la posición del gobierno. Ajá. Así se, bueno, repiten a Lía Díaz también. Qué bueno es así. Entonces, de lo que es la posición política, que son aliados al gobierno, entonces vienen y repiten a Pedro Catreñi, entonces aquí lo designan también como presidente de esta comisión. Eso es incoherencia, eso es un desenfoque. El senador Omar Fernández debe formar parte de esa comisión. Así que, presidente del Senado, Ricardo de los Santos, busque la manera de cómo modificarla, porque Omar Fernández debe ser incluido en esa comisión para que con sus aportes se puedan tomar las mejores decisiones. Distinguida audiencia, siempre hay tiempo para más. Sin embargo, esta transmisión ha llegado a su final. Como de costumbre, estuvo con ustedes William Reyes. Hasta la próxima.